vamos a empezar la clase haciendo un poquito de recuento, ¿bien? De lo que pasamos la clase anterior, ¿bien? ¿Qué fue lo que pasamos la clase anterior? Que fue una clase cortita, ¿bien? Fue una clase concisa, que tratamos específicamente lo que era la economía de Chile, ¿bien? Economía de Chile, chiquillos, que había tenido y tiene ciertas características ya específicas que solo se dan en Chile, bueno, y varios países de América Latina, ¿bien? En términos económicos en Chile, chiquillos, lo importante es que sepamos ciertos aspectos. Primero, recordando de la clase anterior, primero somos un país monoexportador, bien, que aunque tengamos mayores exportaciones de ciertos productos, dependemos de un solo producto, bien, para nuestra economía. En este caso, ustedes ya saben que es el cobre. En segundo lugar, chiquillos, tenemos lo que es el crecimiento hacia afuera. ¿Ya? El crecimiento hacia afuera significa que nosotros exportamos materia prima, pero, bien, pero tenemos un serio problema dentro del desarrollo dentro del país, el desarrollo industrial dentro del país. No tenemos un gran desarrollo industrial y por lo tanto la mayoría de las cosas que nosotros necesitamos para vivir, tecnológicas, no sé, línea blanca, ropa, etcétera, la mayoría, chiquillos, proviene de afuera. Bien, por eso nosotros lo llamamos como un crecimiento hacia afuera. Bien, nosotros exportamos y traemos todo lo que necesitamos de afuera, pues en Chile no se fabrica. ¿Ya? En cuarto lugar, chiquillos, tenemos que Chile durante el siglo XIX tuvo una importante exportación de lo que son los minerales, bien, ya mencioné el cobre, pero también tenemos el hierro, la plata, oro no, porque Chile ya, como conversamos en la clase pasada, Chile no tiene mucho oro, tiene muy, muy, muy poco, bien, y también lo que era el trigo, chiquillos, bien, el trigo que, ¿se acuerdan?, había empezado a ser exportado en masa, ya así en grandes cantidades, porque en California y en Australia había empezado lo que se llama la fiebre del oro, no sé si recuerdan, ¿bien? Y esta fiebre del oro, chiquillos, hizo que se necesitara cada vez más alimentos, y la base de ese alimento, la base del pan, chicos, es el trigo. Y Chile fue uno de los principales como beneficiarios de esta fiebre del oro, que comenzó a exportar este trigo a estos países, ¿bien? Y por último, chiquillos, gracias a esta economía, bien, esta nueva economía de exportación, esta economía que sacó a Chile un poquito de la antigüedad de la agricultura, bien, trae a la escena nuevos elementos sociales, ¿ya? Elementos sociales como los nuevos empresarios, chiquillos, que aparecen de la clase media, de esta burguesía media, bien, comienzan a aparecer estos grandes empresarios, y también tenemos obreros, bien, obreros del campo y obreros de la ciudad, ¿ya? Comienzan a aparecer estos distintos elementos dentro de nuestro escenario, bien, nuestro escenario del siglo XIX. Entonces, habiendo hecho ya esa recapitulación, chiquillos, vamos a la clase de hoy, cuyo tema es el siguiente. Consolidación de la idea de nación, bien, a través de distintos espacios de expresión y la educación en el siglo XIX. Chicos, volvamos hartas clases atrás. ¿Qué era, bien, la idea de nación? Esa idea que empezó a surgir en el siglo XIX gracias un poco al liberalismo. ¿Qué es la idea de nación, chiquillos? Ya, bien Loreto, el amor por la patria, ¿qué más? Ya, estas personas, bien, identificación, bien. Entonces, chiquillos, la nación, bien, son estas personas, como dice Marité, con una cultura compartida, con un idioma compartido, con una religión, con unas costumbres, bien, que se sienten parte, bien, de este grupo, de esta tierra quizás también, de este territorio, porque poseen estas mismas características culturales, esta identidad cultural, como me dice Graciela, súper bien, ¿ya? Entonces, a partir de esa idea de nación, chiquillos, que nosotros vimos hace un rato atrás, ¿ya? Comienzan a surgir en Chile, bien, estas distintas expresiones, ¿ya? Esta expresión de nación a través de distintas formas, ¿ya? Ahora, situémonos, históricamente hablando, situémonos en nuestro contexto histórico. Contexto histórico, nosotros estamos en el siglo XIX, bien, después del proceso de independencia. Acuérdense que el proceso de independencia nos lo sacaron de la prueba de transición, por lo tanto,
nos saltamos, bien, y comenzamos con lo que fue, déjenme, comenzamos con lo que empezó siendo la organización de la República, bien, ¿se acuerdan que en la organización de la República habíamos tenido 3 distintas constituciones, bien, de las cuales fueron un poquito desordenadas? Se le llama organización de la República porque empezamos un poco a ordenar lo que era nuestro nuevo país, bien, un país libre, un país independiente, y en 1830, bien, hay una guerra civil y ganan los conservadores, bien, instaurando la República Conservadora, ¿ya? Estamos en todo ese periodo. Ahora vamos a ver la parte cultural de este periodo. Ya vimos la política, ya vimos la económica, ahora vamos a la parte cultural, ¿bien? Entonces, lo primero que ayudó a esta creación de un sentido de nación, ¿bien? Fue la expresión pública, chicos. Expresión pública, ¿qué significa qué? ¿Qué se le viene a la cabeza cuando yo digo expresión pública? Ya, prensa, libre expresión, manifestación, súper bien, opinión de la gente, bien, exacto. Viene más del lado de la prensa, de la expresión de la gente, de la creación de estos como elementos de opinión pública, ¿ya? Y la primera, obviamente, es la prensa, como ustedes mismos dijeron. Bien, la prensa, chiquillos, era el principal medio de difusión de las ideologías en Chile. La prensa, teníamos libertad de prensa, bien, porque después de lo que era España se había instaurado la libertad de prensa gracias al liberalismo y todas esas ideas, ¿ya? La libertad de prensa, chiquillos, se instauró acá en Chile y comenzó siendo la prensa el principal medio en que se difundían todas las ideas aquí. Bien, si usted opinaba respecto a algo y tenía cierta opinión conservadora, por ejemplo, podía escribirlo bien en la prensa, ¿ya? Durante el periodo conservador, chiquillos, esta libertad de prensa se vio un poquito censurada, ¿ya? Acuérdense que el periodo conservador fue este periodo que se buscó un poco instaurar el orden por medio del autoritarismo. Y el autoritarismo no permite, bien, esa libertad de prensa, esas libertades, bien, tanto como lo haría un país más liberal, ¿ya? Por eso mismo, chicos, en 1830 hasta 1860, en esa época, en los gobiernos conservadores, los decenios conservadores, esta libertad de prensa se vio un poco apagada, ¿ya? Sin embargo, ya a finales 1858, 59, comienzan a crearse estos espacios de liberales. Bien, estos espacios liberales que comienzan a publicar cosas en la prensa, a exigir mayores libertades, bien, y el gobierno, viendo que estaban siendo como apabullados un poco por los liberales, estaban siendo como como una encerrona de los liberales, bien, y temiendo otra guerra civil, les dijeron, bueno, vamos a dejar que tengan un poquito más de libertad. ¿Ya? Y con eso, chiquillos, la prensa comenzó a publicar muchas ideas políticas, ¿ya? Ideologías políticas, especialmente del liberalismo, ¿bien? En 1846, chiquillos, como les estaba comentando, periodo de los decenios conservadores, bien, estaba la ley sobre abusos de la libertad de imprenta, ¿ya? La ley sobre abusos de la libertad de imprenta es tal como dice, chiquillos, no se permitía publicar nada que fuera maligno de alguna forma, que fuera inmoral y que fuera contra las buenas costumbres. Bien, esa era como la ley de abusos sobre la libertad de imprenta. Era un poquito una especie de censura, como les dije, ¿ya? Sin embargo, después de un tiempo se fueron creando estos nuevos periódicos liberales, como El Amigo del Pueblo, bien, que está ahí, en nuestra imagen, bien, El Amigo del Pueblo, que era uno de los primeros periódicos liberales que de alguna forma hablaban libremente de por qué el liberalismo era bueno, por qué Chile tenía que irse a un sistema liberal, etc. Y surgió también, chiquillos, perdón, también, revistas literarias, muchas revistas literarias, bien, que de alguna forma incluían, bien, también aspectos gráficos como las caricaturas, ¿ya? Las primeras caricaturas aparecen por ahí, las primeras caricaturas políticas, bien, aparecen por ahí. En segundo lugar, chicos, después de la prensa tenemos lo que es la historiografía. Bien, ¿qué es la historiografía, chicos? ¿Qué significa eso, esa palabra media rara?
¿Nadie sabe? Historiografía. ¿A qué les suena, por último? ¿Ya? ¿Historiadores? Sí, chiquillos, tiene que ver con la historia. Exacto, Branco. Súper bien. El estudio de la historia. Bien, llevar el registro de la historia también, Farid. Bien. Miguel, no, esto no es parte de la clase pasada, esto ya es clase nueva. El primer resumen, que fue la economía, era de la clase pasada. Bien, esto es clase nueva. Entonces, chiquillos, la historiografía es el estudio de la historia, bien, cómo la historia se cuenta ya en nuestro país. Nicolás, esto es parte de todo el siglo XIX, ya principalmente finales de 1850, bien, que empezó un poco todo lo que es los movimientos liberales, los movimientos más políticos, bien, y toda esta como idea de cómo puedo decirlo, de nación y de cómo el país comenzaba a ser parte de la expresión pública. Exacto, Loreto, todo esto es parte de la expresión pública, que era el título, bien. Dentro de la expresión pública tenemos la prensa, la historiografía, la literatura y la movilización política, bien, son 4. Entonces, dentro de esta expresión pública está la prensa, ya dijimos, y la historiografía. Bien, la historiografía, chiquillos, es el estudio de la historia. Bien, esa creación un poco, no creación de la historia, porque la historia ya está creada, pero es la creación de esa, contar la historia. Bien, entonces, chiquillos, la historiografía en esa época, chiquillos, fue muy influenciada por las ideas de la época, especialmente por las ideas de del liberalismo. Bien, exacto, o sea, los liberales Cristal comenzaron, bien, a redactar lo que es la historia de Chile, bien, y comenzaron a poner mucho énfasis en la idea de nación, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablaban de la guerra de independencia, bien, los historiadores hablaban de la guerra de independencia, hablaban desde un enfoque completamente nacionalista. Bien, ese enfoque nacionalista que decía había que sacar a los españoles, Chile merecía tener un país propio, somos una nación, por lo tanto merecemos un país independiente, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ejemplos, chiquillos, de estos son Diego Barros Arana y Benjamín Vicuña Maquena, que seguramente ustedes han escuchado, así como por ahí, porque son nombres de calles también, ¿ya? Y eran bastante famosos e influyeron en esto de la historiografía. Toño, los liberales sí, no todos eran nacionalistas, pero el liberalismo llevó hacia el nacionalismo, era como parte de la base, ¿bien? De alguna forma como que ayudó a llegar a ese nacionalismo, ¿ya? Porque el liberalismo, acuérdense, propone la libertad, la igualdad, ¿bien? Y de alguna forma esa libertad y igualdad lleva a que cada país se pueda mandar por sí mismo, ¿bien? Y eso lleva a la idea de que cada país está compuesto por una nación, esa nación es única, es especial, tiene sus características culturales, su identidad cultural, lleva al nacionalismo, ¿bien? Consolidando lo que es la idea de nación, chiquillos. Eso es lo importante de esta clase. La idea de nación en Chile se va consolidando durante esta época, se va estableciendo. Chile no solamente es un país independiente, no solamente es un país que se independizó de España, sino que también somos gente parecida, somos gente con los mismos ideales, somos gente con la misma identidad cultural. Bien, chiquillos, no me rayen el PowerPoint. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Gracias. Bien. Exacto, Diego. Diego, súper bien. Los liberales escribieron la historia desde la educación, por supuesto. La educación era una misión del Estado para los liberales. Bien, la educación estaba en manos del Estado y era una de sus obligaciones darle a los niños esta educación. Y a través de esta educación, como tú mismo dices, bien, ellos buscaban darle una identidad al país, enseñándole los símbolos patrios, las costumbres, bien, el himno, ya. Y eso, como la cueca misma, ya estos bailes nacionales también. Excelente, súper bien.
En tercer lugar, chiquillos, tenemos la literatura, ¿ya? Especialmente lo que se llamó la generación de 1842. Bien, la generación de 1842 fue una generación que destacó en el ámbito de la literatura, ¿ya? Y fue considerada la fundadora de la literatura chilena. Bien, fomenta entonces, chiquillos, la creación nacional influenciada por ideas del romanticismo y liberalismo. ¿Algunos se acuerdan, chiquillos, qué era el romanticismo? ¿Nadie? Ya, sí, tiene que ver con lo humano. Bien, Toño, por ahí va. Ya. El romanticismo, acuérdense, no tiene que ver con lo romántico. Bien, tiene que ver con, de alguna forma, el liberalismo puesto en práctica en lo cultural. Bien, la igualdad, la libertad, bien, todos esos aspectos de, por ejemplo, empoderío individual, tan como nos dice Toño, lo individual, bien, aplicados a lo que es la literatura, bien, y todo lo que es las artes también. Ya, es como el liberalismo llevado a las artes y a la cultura, ¿ya? Y también, chiquillos, el tema del, sí, Benjamín, algo así como la ilustración, pero más llevada al liberalismo, no tan atrás, ¿ya? Acordémonos que la ilustración viene antes que el liberalismo, que la ilustración tiene que ver con otras cosas. ¿Bien? Loreto, sí, es una forma de expresión, es como un tipo de arte, un tipo de literatura, ya es como el realismo, un tipo de arte. ¿Bien? Y en esa época, chiquillos, los literatos se basaban tanto en el romanticismo como en el realismo. ¿Bien? Y buscaban resaltar un sentimiento nacionalista. ¿Bien? En el tema del romanticismo querían resaltar el tema de la nación, querían resaltar el tema de sentirnos parte de un país, bien, de que somos todos iguales, de tenemos una misma cultura, de tenemos las mismas costumbres, bien, y eso lo resaltaban mucho en lo que eran sus libros y sus cuentos y sus poemas, ¿ya? Y en último lugar, chiquillos, también hacían una especie de culto a lo popular. Lo popular pasa a tener muchísima importancia, chicos. Antes lo popular era considerado como algo de segunda categoría. Ahora, con estos literatos, bien, lo popular comienza a resaltar y comienza a haber un culto a lo popular, un culto a la cueca, un culto a las clases populares con sus propias costumbres, un culto a, no sé, todas nuestras características que vienen desde hace mucho tiempo y que nos hacen una nación unida y una nación similar, ¿ya? Eh, Al final es eso, ¿ya? Es este culto a lo nacional, esta nueva idea de nación que se va reflejando en nuestra literatura. Bien. Y por último, chiquillos, último de esta, ¿cuál era el nombre? Disculpen, ¿eh? Que a veces, expresión pública, bien, es la movilización política. Obviamente, chicos, junto con todo esto, la literatura, la prensa, bien, la historiografía, viene una gran movilización política. Exacto, Diego. Súper bien tu aporte. Los liberales, en el fondo, llevaron un poco los libros a la sociedad. Bien, ampliaron un poco ese conocimiento. Bien, llevaron ese conocimiento a los colegios también. Ya, en el fondo fueron un gran paso para la cultura nacional. Súper bien. Entonces, chiquillos, se da una movilización política. Ya finales, acordémonos, finales del periodo conservador, 1858, comienza a haber una serie de conflictos porque los liberales, chiquillos, necesitaban y querían más libertades. Ya decían, el país está ordenado. Ya no necesitamos seguir teniendo, bien, eh, un país autoritario. ¿Para qué necesitamos el autoritarismo? Para el orden. Bien, para crear este como país estable, para la estabilidad. Pero Chile ya estaba estable, Chile ya estaba ordenado, Chile ya tenía una forma de funcionar. Bien, por lo tanto los liberales decían que no era necesario seguir con este modelo conservador. ¿Ya? Y ahí se organizó una oposición liberal.
bien, una oposición ya bien organizada, chiquillos, una oposición como tal, no eran ya voces chiquititas de aquí o de allá, pequeños liberales que hablaban solos, no. Ahora se forma esta gran unión liberal que comienza a enfrentarse a el gran poder conservador, chiquillos. Acuérdense que estuvieron 30 años en el poder, eran muy, muy poderosos. Por lo tanto, esta organización liberal comienza de alguna forma a chocar, bien, con los conservadores. Se crea la sociedad literaria también, chiquillos, sociedad literaria creada por José Vitorino Lastarria, que también deben conocerlo, bien, un barrio, un colegio, bien. Y este caballero crea esta sociedad literaria con el fin de exponer las ideas liberales, bien. Y se crea más adelante lo que es la sociedad de la igualdad, ¿ya? La sociedad de la igualdad, chicos, ¿a qué les suena? ¿Qué es una sociedad de la igualdad? ¿A quiénes incluye? Ya, las mujeres. Acuérdense que las mujeres, chiquillos, comienzan un poquito más tarde a aparecer en la vida pública, ¿ya? Tal como dice ya él, a la gente pobre, a los obreros, ¿bien? Las mujeres todavía están medio encerradas en el hogar, ¿ya? Pero comienzan los trabajadores a ser incluidos dentro de estas sociedades, bien la clase obrera, que antes no era considerada siquiera en lo que es la política, en lo que es como estas sociedades de movilización, bien, no eran consideradas. Sin embargo, a partir de esta época, chiquillos, se crea esta sociedad de la igualdad y aparece la clase obrera como un verdadero elemento de la sociedad y un elemento muy poderoso. ¿Por qué era tan poderosa, chiquilla, la clase obrera? Porque era muy, muy numerosa, la mayoría de la sociedad, ¿verdad? Entonces, chiquillos, esta sociedad de la igualdad incluyó, bien, por primera vez a los obreros entre sus filas. Mujeres, no todavía, ¿ya? En Chile recién en 1900 comenzamos con ese tema, ¿bien? Entonces, vamos a lo que es, chiquillos, la educación chilena a mediados del siglo XIX. Bien, pasamos lo que es la primera parte, que era esta explicación de idea de nación, bien, a través de estos elementos como más públicos, bien, y vamos a lo que era tal cual la educación a mediados del siglo XIX. Chiquillos, esta parte yo la dividí en 4, si no me equivoco, bien, la dividí en educación primaria, secundaria, superior y la educación de la mujer, bien, esas 4. Entonces, bueno, y esta parte también, el estado docente, chiquillos, es como una quinta parte. Bien, ¿qué es el estado docente? ¿A qué les suena, chiquillos, el estado docente? ¿Ya? ¿Les suena a profesores? Bien. Em, ¿Y cómo incluimos eso, Diego? Diego, súper bien. El rol educador del Estado. María Fernanda, que el Estado se encargue de la educación. Bien, perfecto. A eso se refiere. Que el Estado, chiquillos, tenía un papel preponderante en lo que es la educación de la sociedad. Bien, la ilustración, chiquillos, este movimiento que venía ya hace rato y que en Chile ya había comenzado, bien, le daba una enorme importancia a la educación sistemática, ¿ya? Y esta educación sistemática, chiquillos, necesitaba de un poder superior, de alguna forma, que la llevara a todos los estratos, bien, a toda la sociedad. ¿Y quién era ese poder? Bien, el Estado docente. Antonella, la educación parvularia en estos años. Yo lo único que leí es educación primaria. Bien, pero te lo dejo pendiente para la próxima clase, ¿ya? Porque no lo he leído. Diego, sí, la educación entonces en el fondo tenía que ser sistemática, tenía que ser un sistema, ¿bien? Un sistema que llegara desde los más pequeños hasta los más grandes, por supuesto, ¿bien? Y distintos tipos educacionales, tal cual, Diego, que lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, chiquillos, la difusión del saber era obligación del régimen político que estaba en el poder. El régimen político, fuera conservador, fuera liberal, fuera lo que fuera, bien, tenía que difundir el saber, es decir, educar a la población. Así de simple. Bien,
Entonces, chiquillos, en la Constitución de 1833 se establece que la educación pública, era un deber del Estado. Bien, 1833, acuérdense de esta Constitución conservadora. Bien, esta Constitución conservadora establece que la educación, bien, esta educación pública era preferente del Estado. El Estado tenía que tomar las riendas de esta educación. Bien, y en 1837, chicos, se crea el Ministerio de Instrucción Pública, que es la base, bien, como de nuestro Ministerio de la Educación. El primer paso, ya, el Ministerio de Instrucción Pública. ¿Por qué hacemos tanta diferencia, chiquillos, entre educación pública y educación privada aquí en estos primeros años? Porque la educación privada, chiquillos, estaba en manos de, obviamente, privados, pero más que nada de la iglesia. Bien, estaba en manos, chiquillos, de estos como eclesiásticos, de estos movimientos religiosos, y por lo tanto, chiquillos, era como un mundo aparte. Era un mundo completamente aparte por el cual el Estado no tenía ni interés ni poder para influir. Bien, y bueno, más o menos se mantiene un poquito así hasta la actualidad. Ya, entonces, chiquillos, como les dije, en primer lugar, tenemos lo que es la educación primaria. ¿Ya? La educación primaria antes de 1830, bien, estaba en manos de privados y eclesiásticos. Bien, después ya de 1830 comienzan a aparecer las municipales, ya es decir, del Estado. Sin embargo, chiquillos, había muy poca cobertura dentro del país de estos colegios, bien, de esta educación primaria. No llegaba a todas partes y si llegaba, chiquillos, eran tan pequeñas las escuelas, bien, que no todos podían acceder. Entonces, chiquillos, en 1856 se crea lo que es la Sociedad de Instrucción Primaria, bien, cuyo fin era ampliar esta cobertura educacional, ya crear nuevas escuelas, con el fin de que la educación primaria llegara a la mayor cantidad de niños posible. Bien, y para eso, chiquillos, se crea la Escuela Normal de Preceptores, que es la escuela para profesores. Bien, tal cual, se crea la escuela para profesores. Bien, y como las mujeres también querían acceder un poco a este cargo de profesor, bien, se creó la Escuela Normal de Preceptoras, que estaba a manos de monjas, bien, de manos religiosas. Entonces teníamos, chiquillos, dos escuelas completamente separadas, una para hombres y otra para mujeres, que les educaban, bien, para ser profesores, ¿ya? Generalmente las mujeres, chiquillos, iban a ser profesoras en colegios de mujeres, bien, que eran privados y de la iglesia, ¿ya? Eran los profesores los que iban al sistema público. En 1860, chiquillos, se crea la Ley de Instrucción Primaria, ¿ya? Que por primera vez establece la educación gratuita para ambos sexos, chicos, no solo para los hombres, sino también para las mujeres, ¿ya? Josefina, ¿solo las monjas podían estar en la escuela de preceptoras? No, podían ir cualquier mujer, bueno, generalmente no eran las de clase más alta, pero cualquier mujer que quisiera estudiar para ser profesora podía ir a estas escuelas de preceptoras, pero iba a ser educada por monjas. Bien, se los digo, chicos, para que ustedes entiendan en manos de quién estaba la educación en esa época, ¿ya? En un principio estaba en manos de la iglesia y de los privados, ¿bien? No estaba en manos del Estado. Entonces, que el Estado comenzara a hacerse del control un poco, costó un poquito. Samuel, sí, todavía la disciplina hacia los niños era de ese estilo, no sé, con tu mano y con una vara en la mano, por ejemplo. Ya era una disciplina bastante férrea, bastante estricta. Ya el tema de los derechos de los niños es muy posterior, muy posterior. En 1860, chiquillos, está la ley de instrucción primaria, ya les dije, con el tema de la instrucción a ambos sexos de manera gratuita. Bien, las mujeres, chiquillos, generalmente solo llegaban hasta la educación primaria. Bien, les costaba ingresar a la educación secundaria, y vamos a ver por qué. Bien, y recién, chiquillos, en 1920 se da lo que es la obligatoriedad, ¿ya? Que obligaban a los niños a ir a la educación primaria. Bien, tenían que tener obligatoriamente la educación primaria recién en 1920. Fíjense el salto, 1860 hasta 1920. Tremenda cantidad de años en que no era obligatorio que los niños fueran al colegio. Entonces, chicos, si los niños no estaban en el colegio, ¿dónde estaban?
Trabajando, excelente, trabajando. Bien, ganando dinero para su familia, ¿ya? Y ya cuando se hizo obligatorio, chiquillos, en 1920, ya los niños no podían trabajar. Bien. Graciela, se habla de obligatorio, comienza ahí a ser un derecho, cuando es obligatorio. Bien. Pero el término derecho igual es posterior. En esa época se hablaba de es obligatorio que el niño vaya al colegio como un tema simplemente de que todos los niños tenían que ir a estudiar, todos los niños tenían que tener este conocimiento básico. Bien, eso, un deber, más como un deber que como un derecho. Bien, más tarde comienza la idea del derecho. ¿Ya? Toño, como moral, un deber moral, dice usted. Sí, o sea, era un deber para los niños ir al colegio. Yo creo que muchas familias no querían que sus niños fueran al colegio. ¿Por qué? Porque perdían mano de obra, en el fondo, perdían dinero para la casa. Igual es un tema que los niños estuvieran obligados a estudiar e ir al colegio, especialmente para las familias que estaban acostumbradas a tener más de un ingreso, o sea, más de 2 ingresos que eran mamá y papá. Bien, entonces ahora perdían a este ingreso, bien, que podía ser en forma de este niño, ya que iba a trabajar quizás a las fábricas, quizás estos trabajos que hablamos también en clases anteriores, ya, y de alguna forma, chiquillos, pierden esta mano, este ingreso extra, ya, igual era difícil para esta familia, no era nada fácil. Así que era positivo para los niños, para el futuro de esos niños, pero para las familias no fue tan fácil, ¿bien? Educación secundaria, chiquillos. La educación secundaria tenía dos conceptos, ¿ya? La educación hacia profesionales, me falta una I, ahí. Ya. La educación hacia profesionales liberales, bien, específicamente creando colegios como el Instituto Nacional, bien, y la especialización, chiquillos. Es decir, cuando uno terminaba la educación primaria, bien, se iba o hacia esta educación de profesionales, bien, de profesiones liberales, como era el Instituto Nacional o colegios creados como por privados, bien, o se iba hacia la especialización, chiquillos. Y ahí entraban en colegios especializados de medicina, en colegios especializados de abogados, por ejemplo, en comercios especializados de cualquier otra profesión. Bien, entonces chicos, cuando, sí, Cris, como profesiones liberales. En el fondo, chiquillos, profesiones liberales nos referimos bien a profesiones que no necesitaban esta especialización. Por ejemplo, no eran médicos, no eran abogados, pero eran trabajadores del Estado, por ejemplo. Y necesitaban una educación que estaba por sobre la primaria. ¿Ya? Por ejemplo, el ejemplo perfecto es un trabajador del Estado. Necesita bien saber leer y escribir, pero tiene que tener otros conocimientos también. Bien. Sí, Diego, o sea, la enseñanza secundaria tenía más cobertura, bien, específicamente porque se necesitaban estos como colegios y estos como colegios especializados, bien, para crear a los profesionales de Chile, ¿ya? Porque la educación superior viene después. Y esta educación superior, chiquillos, como que es una especialización aún más allá. Bien. Y chiquillos, se crea lo que son los planes de enseñanza secundaria, que nosotros conocemos como currículum hoy. Bien, el currículum secundario comienza a crearse en esa época, chiquillos. ¿Ya? Y comienza diciendo, bueno, lo mismo que hoy en día el currículum. Bien. ¿Qué es lo que tienen que saber los chiquillos para, de alguna forma, salir de esa educación secundaria? ¿A qué edad entran a la educación secundaria? Ay, ¿qué edad tienen esa? A los 14, si no me equivoco. A los 14 creo. Sí. Sí, 13, 14, 14, 15, por ahí, que es la edad en que pasan de la básica, bien, a esta educación secundaria y se quedan ahí hasta la mayoría de edad, bien, hasta los 18, algunos hasta los 17. Bien. Y la educación superior, chiquillos, en 1842 comienza lo que es la creación, o sea, es la creación de la Universidad de Chile, la primera universidad
que surge después de que la Universidad de San Felipe fuera cerrada. Ya es como la heredera de la Universidad de San Felipe. Y esta Universidad de Chile, chiquillos, pasa a ser una especie de centro educacional para todo. Bien, por ejemplo, si es que uno quería salir de la educación secundaria, bien, si es que uno quería graduarse de la educación especializada, tenía que ir a dar una prueba, tenía que ir a rendir un examen en la Universidad de Chile para poder salir, bien, de este colegio o de esta etapa de secundaria. Bien, la Universidad de Chile, chiquillos, pasa a ser central para la educación en Chile. Es como este organismo bien como organizador, ya, especialmente para la educación secundaria de Chile. Y la Universidad de Chile, chiquillos, se crea con ese propósito, pero comienza a tener carreras de especialización aún más que la secundaria, bien, como la medicina, el derecho y otras carreras que están como por el mismo ámbito, ¿ya? Principalmente la medicina y el derecho, esas son como las carreras, chicos, de la época, las carreras de la época que más se nombraban, ¿bien? Estoy parando, chicos, después de cada diapositiva para que puedan copiar. La voy a subir, ¿bien? Subo el PowerPoint, siempre lo hago. A veces me acuerdo un poquito tarde, pero lo hago, ¿bien? Valentina, sí, había que pagar. Lo único que era gratuito era la educación primaria, hasta 1920, que fue obligatoria, y después pasa a ser la educación secundaria y así va avanzando la gratuidad un poco. Ahí hasta, ahí nos quedamos. Ignacio, ¿qué pasó? Ah, Valentina, estoy grabando porque me pidieron de preparación ética que grabara una clase. Ignacio, se refiere como ahora a los que cursamos enseñanza media, lo de aprobar. O sea, sí, o aprobar la enseñanza media, eso era. Bien. Ya él, los abogados trabajaban igual que como lo hacen ahora. Sí, sí, más o menos. Las leyes cambian, obviamente. Sí, pero trabajaban con las leyes de igual forma. Loreto, ¿la educación secundaria sería como la media de ahora? Sí, sería como la media de ahora. Bien, la enseñanza media. Pero en esa época no era como una continuación de la educación primaria, bien, sino que era algo completamente aparte. Uno terminaba la educación primaria y podía elegir si seguía la secundaria o si se iba a trabajar, bien. Por lo tanto, chiquillos, uno decidía a qué ámbito quería irse. Podía irse a trabajar después de la primaria o podía seguir con su educación con el Instituto Nacional, por ejemplo, o con estas especializaciones, bien. ¿Medicina y derecho eran igual de bien pagadas, Cata? Sí, eran bien pagadas. Bien, porque eran carreras que necesitaban muchos años de estudio, ya especialmente la medicina. Bien, y con los avances médicos de la época, los médicos eran cada vez más necesitados. Bien, ¿era caro? Sí. No todos accedían a la educación superior porque era caro. Ya era bastante caro acceder a estas universidades, como la Universidad de Chile, por ejemplo. Y chiquillos, el tema de la educación de la mujer. Bien, la educación de la mujer, chiquillos, siempre fue un poco relegada, ¿ya? ¿Por qué? Porque había poco interés del Estado. El Estado no se interesaba por la educación de la mujer, ¿bien? En un principio, chiquillos, lo importante era la educación de los hombres. Porque acuérdense este modelo de sociedad, chiquillos, volvamos de nuevo a ese modelo de sociedad, la sociedad burguesa, donde las mujeres, ¿dónde estaban, chicos? Dentro de la casa. Bien, las mujeres se quedaban en el ámbito doméstico y eran los hombres los que salían al ámbito público, los que salían a trabajar, los que salían bien a realizar todas las labores públicas. En cambio, las mujeres, chiquillas, siempre estuvieron relegadas a los ámbitos del hogar, especialmente en las clases burguesas, ¿ya? En las clases de trabajadores, chiquillos, era distinto, las mujeres salían a trabajar, ¿ya? Pero era más por necesidad que por cualquier otra cosa. Bien, la demanda de esta educación de mujeres, chiquillos, estaba llenada por los privados y congregaciones religiosas. Bien, en un principio, chiquillos, todos los colegios para mujeres tenían una misión, formar a una mujer de clase alta, bien,
para el ámbito privado y doméstico. Es decir, les enseñaban cómo criar a los hijos, cómo llevar una casa, no cocinar, porque ellas eran mujeres de clase alta, por lo tanto tenían sus sirvientes, ¿bien? Pero les enseñaban a llevar la casa, a llevar algunos números, ¿bien? A coser, a escribir, quizás a tocar algún instrumento, ¿ya? Como para que su tiempo libre tuvieran como esta como cultura de poder entretenerse con estas artes, ¿bien? Eso era, chiquillos, lo que enseñaban los colegios, ¿bien? En esa época. Eso era, los colegios de mujeres, ¿bien? Cosas como para mantener el hogar, ¿ya? Y mantener todo este sistema, como ahí me dice la Monse, este sistema patriarcal, ¿ya? Este sistema de el hombre sale, la mujer se queda en el hogar, y ¿para qué necesita saber matemáticas la mujer si va a estar encerrada en el hogar? Necesita saber sumar y restar, porque es lo que necesita para llevar una casa, pero más que eso, nada, ¿bien? De los colegios de mujeres, sí, Isidora. En los colegios de mujeres, sí, en esa época, ¿bien? Sí, Diego, las mujeres en el fondo comienzan de a poquito a luchar por estos derechos. Ven a los hombres, ¿bien? Y acuérdense que esto comenzó, chiquillos, después de la Primera Guerra Mundial, cuando las mujeres se dieron cuenta que podían hacer los trabajos de los hombres, ¿verdad? Que las mujeres podían realizar lo mismo que los hombres, y por lo tanto comienzan estos descontentos, ¿bien? Un poquito antes también comienzan los problemas, como por ejemplo con el voto, con las mujeres sufragistas, ¿ya? Y ese descontento por parte de la mujer de ser relegada siempre al ámbito doméstico, ¿bien? Como dice también la Marité, la mujer seguía dominada por el hombre, a pesar de que tuviera estudios, sí, ¿bien? Era así como funcionaba la sociedad de la época, y por eso a las mujeres les costó muchísimo, ¿bien? Lograr algunas de sus metas. Por ejemplo, chiquillas, las que llegaban a nivel secundario, bien, las que pasaban la primaria y llegaban a nivel secundario, generalmente se iban a la escuela de preceptoras. La escuela de preceptoras era una escuela secundaria, chiquillas, ¿ya? Y se iban para formar para ser profesoras, ¿bien? La mayoría, si no casi todas, ¿bien? Si no todas, porque era como el camino profesional que estaba abierto a la mujer y el camino profesional que era aceptado, porque está relacionado con la maternidad, ¿verdad? Ser profesora, chiquillos, se relaciona con el cuidado de los niños, con el cuidado doméstico un poco, entonces era una profesión que era aceptada, ¿ya? No totalmente, pero sí, sí no era mal vista en la sociedad. Bien, eh, sí, exacto, la Sociedad del Sagrado Corazón, exacto, Milena, era un ejemplo de las congregaciones religiosas, ¿bien? Sin embargo, chiquillas, en 1877, dos mujeres, bien, que el nombre lo tengo acá anotado, déjeme buscarlo porque se me olvida. Ya, Eloísa Díaz, sí, esa es una, ¿y quién se acuerda de la otra? Una es Eloísa Díaz y la otra, Ernestina Pérez. Bien, exacto, bien, Toño. Eloísa Díaz y Ernestina Pérez. Se me olvidan los nombres, chiquillos, tengo tantas cosas en la cabeza. Y estas dos mujeres, chiquillos, lucharon y lucharon y lucharon para entrar a la escuela de medicina. Fue en un principio un escándalo. Bien, los hombres se negaron muchísimo a que dos mujeres entraran a la escuela de medicina. ¿Por qué? Porque principalmente las consideraban inferiores, consideraban que no eran capaces, bien, de estudiar lo mismo que ellos. Pero estas dos mujeres les demostraron lo contrario, las dejaron entrar a la escuela de medicina, en un principio creyendo, chiquillos, que no iban a lograrlo, bien. Toño, sería como cuando los negros entraban a la universidad. Sí, algo así. Era como parecido a ese sistema como de discriminación. Bien. María Ignacia, ¿ese pensamiento viene desde hace mucho? ¿El pensamiento de qué? ¿De que las mujeres eran inferiores que los hombres? Sí, sí. Casi desde el inicio de los tiempos, la civilización también, chiquillos. O sea, en las civilizaciones había mujeres muy poderosas, pero la discriminación hacia la mujer existía desde entonces. Bien. Ignacio, sí, era un poco eso, que las dejaron entrar a medicina pensando que no lo iban a lograr, que no iba a ser como que pobrecitas van a intentarlo, pero no lo van a lograr. Pero sí lo lograron, chiquillos, se graduaron. Eloísa Díaz fue la primera cirujana, si no me equivoco. Bien,
y lograron sacar adelante la carrera de medicina y demostrar un poco que las mujeres estaban en el mismo lugar, al menos intelectualmente, que los hombres. ¿Bien? Y les puse, chiquillos, 2 preguntitas. María Fernanda, ¿es verdad que en un principio tenían que ir acompañadas por su mamá? Las mujeres siempre necesitan un chaperón en esa época. Un chaperón siendo un tercero, bien, su mamá, su hermano, su papá, bien que las protegiera de alguna forma y que estuviera ahí como presente como para velar por su honor. Bien, siempre en esa época se necesitaba un tercero. Entonces, si ellas iban a la universidad rodeada de hombres, tenían que estar acompañadas de un chaperón, bien, porque era un peligro para su honor estar rodeada de hombres y que nadie la protegiera o que nadie estuviera ahí para comprobar que no pasara nada inadecuado. Bien, sí, era terrible, chiquillas, hemos avanzado mucho y deberíamos estar muy agradecidas por estas mujeres de la historia que nos dieron la posibilidad de que estamos en donde estamos. Bien, entonces, esta pregunta 42 es de la PSU, si no me equivoco, del 2020, ya, si no me equivoco. Dice lo siguiente: ¿somos libres hoy en día? ¿No hemos hecho 1000 pedazos los ignominiosos lazos de la hispana monarquía? Pues, ¿por qué en literatura sufrimos un yugo exótico y ese vestigio despótico entre nosotros aún dura? Vamos, vamos, que es en suma preciso ser consecuentes y hacernos independientes con la espada y con la pluma. Bien, Salvador Cifuentes es uno de la generación de 1842, de la generación literaria que yo les mencioné. Bien, la pregunta dice, Salvador Cifuentes fue un abogado, político y poeta chileno que perteneció a la llamada generación del 42. A partir del texto citado y de las características de esta generación de pensadores, es correcto mencionar que entre sus principales motivaciones intelectuales se encuentran: 1. La difusión de una educación liberal. 2. El desarrollo de una literatura nacional. Y 3. La valoración del legado colonial en las instituciones educacionales republicanas. ¿Cuál será? Ya vengo, chicos, voy a encender la luz. Ya, todos me dicen lo mismo, chiquillos, la D. Súper bien, la D. Bien, era obvio que la 3 no era, porque él está hablando de por qué en literatura sufrimos de ese vestigio despótico. Bien, en el fondo, ellos miran todo lo que es legado colonial como algo negativo, como algo despótico, como un yugo. Bien, por lo tanto, chiquillos, esa estaba incorrecta, pero difusión de la educación liberal, sí. Bien, dice ahí, hacernos independientes con la espada y con la pluma. Bien, y también el desarrollo de una literatura nacional, por lo tanto, la D es la correcta. Y la última pregunta que les puse, chiquillos. La Universidad de Chile fue fundada en 1842, constituyendo una de las principales instituciones educacionales republicanas. ¿Cuál fue la importancia de este centro de estudios para el país en el siglo XIX? 1. Se estableció como un centro de difusión literaria y científica. 2. En torno a ella se vincularon los principales grupos de intelectuales. 3. Introdujo innovaciones científicas y culturales al país. ¿Cuál será la respuesta? Excelente, la E. Bien. Las preguntas, chiquillos, de esta materia no son tan complejas, ¿ya? Se pueden sacar bastante por lo que afirman o por el contexto, ¿bien? Pero excelente, tienen las dos, no había ninguna duda, en el fondo eran bastante sencillas. Y chiquillos, esa era la clase de...